Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Matthew Bennett. Muy buenas tardes, Matthew. Buenas tardes, Juan Carlos. Y con Eduardo García. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Como no puede ser menos y como ya venimos haciendo durante toda la semana, vamos a seguir comentando con la perspectiva de nuestros invitados de sobre todo lo que ha ocurrido esta semana. Fundamentalmente el problema que ha habido con Bankia, el problema que tenemos en general con todo el sistema financiero, que parecía que ya estaba resuelto según el Banco de España, ya había dado el visto bueno al plan de viabilidad de Bankia. Ahora parece que el visto bueno del Banco de España no valía para nada. Vamos a ver cómo va a repercutir esto en la ciudadanía, en los contribuyentes, a la vista de lo poco que se sabe, porque aún no tenemos nada seguro. Y, en fin, bueno, si quiere, Eduardo, háganos un pequeño resumen de qué es lo que ha ocurrido con esa entidad que hasta hace 2 días parecía una maravilla, con un banco con un futuro extraordinario, y que de repente nos hemos dado cuenta de que ha habido que aquí nacionalizarlo porque estaba al borde de la quiebra. ¿Cómo es posible eso? Casi peor incluso que decir alguien que está al borde de la quiebra es que no, su contabilidad o sus cuentas no eran consistentes. Con lo cual, el problema no es lo que pierde, es que no se sabe lo que gana o lo que pierde. Entonces ha habido que nacionalizarlo para, digamos, evitar que esto se convirtiera durante semanas en una sangría de depósitos. Sí, porque había rumores hasta que se aclarara la contabilidad. Claro, había rumores semanas o meses. Sí, había rumores bastante fuertes de que se estaban retirando muchos depósitos y de que se estaba quedando sin liquidez la entidad. No sé si usted sabe algo de esto, o si esos rumores son ciertos o no son ciertos. No se podrá saber hasta dentro de bastante tiempo. Uh-huh. Pero está claro que la crisis no estalla en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Ninguna auditoría de un banco tan enorme no vienen a hacerlo los últimos 15 días no obligatorios. Es un proceso que se va haciendo en paralelo durante todo el año con el banco. Entonces mucha gente lo sabía, o por lo menos mucha gente sabía que había bastantes problemas. Esto abre un panorama enorme. Esto, si fuera, no solo por la gente que entró medio engañada o engañada del todo como accionista o participacionista, sino en la posibilidad o el dato cierto de que muchos insiders han sabido los problemas que ha habido durante mucho tiempo. Es decir, usted las posibilidades de ganar dinero astronómicas que tiene una persona que es consciente de los problemas que hay con la auditoría. Claro. Y esto puede ser un nivel de un ejecutivo o puede ser una secretaria, tampoco tiene por qué ser el propio rato. O sea, es decir, estas sorpresas son oportunidades enormes de enriquecerse para los que están en el ajo, claro. Y son oportunidades enormes de desvalijar a los pobres que han entrado. Sí. Pero bueno, la cuestión el fondo del problema es que el banco se convierte en único accionista del BFA, controla el 45% de Bankia, y van a hacer una comisión de expertos para saber cuánto dinero hay que meterle más. Y el resto de Bankia sigue en manos de los pobres que entraron, ¿no? En bolsa. Sí, a la espera de que sufran. En teoría Bankia no sufre dilución, porque simplemente es cambiar un accionista por otro, pero digamos que eso está escrito en las estrellas, ¿no? Que va a ser un camino de
que abre la entrada a la propia al Estado en la propia Bankia, con lo cual eso significa dilución de los accionistas que están ahora. Y que van a perder todavía más de lo que han perdido a día de hoy, ¿no? ¿A cuánto salió a bolsa Bankia? ¿A cuánto pierde a día de hoy? Perdón, 40 y tantos. Salió a 3 y pico. O sea, que está prácticamente a la mitad ya. Sí, un poco más. Por ahí, sí. Bueno, qué barbaridad. En fin, y se lo vendieron como la inversión del siglo, ¿no? A nivel minorista, porque yo sé... Yo también soy banquero. Uh-huh. Sí. ¿Quieres ser banquero? Yo también soy banquero. La oportunidad de tu vida. Bueno, en fin. Matthew, ¿qué es lo que se va comentando sobre esto en los medios extranjeros? Porque yo sé que se ha escrito mucho y además bastante escandalizada la gente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado esto? Sí. Hoy en Twitter, hablando del lema de Bankia, de la solución de Bankia, como decía alguien, pues ya todos somos banqueros, ¿no? A partir de hoy. Ha habido una pequeña explosión de noticias en la prensa extranjera con referencia a este suceso. Lógicamente, hemos podido evitar una aluvión de titulares tipo Pain in Spain, menos mal, pero aún así pues ha habido una pequeña explosión de noticias. Han resaltado varios sitios la inversión minorista que se hizo, que se vendió más bien las acciones a los inversores minoristas españoles más que a bancos extranjeros. El Financial Times resalta que los inversores institucionales extranjeros no lo tocaron ni de cerca porque vieron demasiadas banderas rojas, digamos. También hacen comparaciones con lo que pasó en Irlanda, sobre todo por la incertidumbre y la desconfianza que esto crea a nivel de los inversores extranjeros. Y hacen comparaciones hacen paralelos y comparaciones con eso también, con la situación económica de austeridad y recesión, que hacen, por mucho que se diga aquí que no somos Grecia y no somos Portugal, pues hacen también esa comparación. Y lo de Irlanda entiendo que se refieren a cuando el Estado irlandés comenzó a garantizar a su banca, empezó con la historia de que eso no iba de que realmente no era un rescate, luego ya empezaron con que sí que era un rescate pero que iban a ganar dinero, luego ya dijeron que les iba a costar un poquito y al final se ha transformado en un desastre que ya va por el 30 y tantos % del PIB y que ha llevado a la insolvencia al propio Estado irlandés, ¿no? Exactamente, yo entiendo que sí, pues según lo que he leído yo hoy, eso es lo que entienden por la comparación con Irlanda. Y Irlanda, que recordemos el gran paralelismo con España en cuanto a la burbuja inmobiliaria, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, hay varias ya estimaciones por ahí fuera rolando de think tanks. Le hablan de 250, 300 mil millones de euros adicionales de provisiones que tendría que poner el Estado. De poco, sí. A mí me choca eso, y lo que acaba de decir, perdona Eduardo, que a mí me choca lo que acaba de decir, que lo he leído también en Bloomberg, citan a Moody, citan a no sé quién, diciendo que el problemón al final podría llegar a ese tamaño, y si unimos eso con lo que acaba de decir Eduardo acerca de realmente ahora mismo nadie sabe cuán grande es este agujero, eso yo entiendo que eso podría preocupar bastante a los inversores. Sí. Hay varios problemas con esto, aparte de que es obvio que es mucho dinero y probablemente no podríamos ponerlo. Hay un problema, digamos, político, que es que como se hizo en Irlanda y en los otros países, primero se hicieron los rescates y luego los recortes, y aquí habría que hacerlo a la vez. El problema político que eso lleva para Rajoy, ahí se está viendo cómo le cuesta al hombre a asumir que tiene que poner dinero. Porque en los otros países se hizo al revés, primero se rescató al banco, nadie se enteró de nada, y luego de repente aparecieron toda clase de recortes. Y aquí hay que hacerlo las dos cosas a la vez. Y ya es bastante difícil y la gente ya ha aprendido afuera. Lo que ha pasado. Y luego está el propio carácter de Rajoy que decimos siempre, y es de ir haciéndolo poco a poco y sin que nadie se entere mucho, que es justamente lo que no les gusta a los extranjeros. Es decir, voy a ir poniendo dinero a medida que salgan los agujeros, no voy a decir cuánto va a costar en total, y a ver, disimulando, pues pasamos la tormenta. Y eso es lo que no gusta afuera. Y lo que nos ha llevado a donde estamos, con el IBEX 2000. Exactamente, sobre todo cuando antes, sobre todo en la época Zapatero, si nos acordamos, se defendía a ultranza la salud de hierro del sector financiero y bancario español, y se atacaba incluso a los medios anglosajones, a los inversores americanos, quienes osaban decir que todo no era flores y no era lo que decía el gobierno y el Banco de España. Y ahora con esto
pues estamos viendo que no controla ni el Banco de España, ni Bankia, ni el gobierno lo que realmente está pasando en la banca española. Sí, lo que me resulta tremendo es el ridículo que ha hecho el Banco de España también, ¿no, Eduardo? Dándole Sí. luz verde al plan de viabilidad de Bankia hace nada y unos días después la nacionalización de BCA, vamos. Sí, bueno, aquí parece que nadie sabe nada. O sea, ni el Banco de España no sabe nada, el PP no sabe nada cuando está todo el banco lleno de gente del PP. El Rajoy no sabía nada del déficit del año pasado, cuando gobernaban casi todas las autonomías. Ese es un problema ya de descontrol total, que es casi peor que cualquier otra cosa. Porque no es un problema de que si en vez de 5 son 10, es un problema de que no se sabe. Y yo lo que no entiendo, las quejas que ha habido esta mañana de gente del PP cargando contra el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, diciendo que había engañado a Rato, que le había encasquetado, si no me equivoco, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se quejaban, ¿no? Engañándole sobre las cifras que realmente manejaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pues yo digo, pero esta gente, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Cómo pueden decir que Rato no sabía lo que había en la Caja de Ahorros del Mediterráneo si eso se lo podía imaginar cualquiera y además ahí había metida gente del PP también? No sé, es que parece todo totalmente absurdo, ¿no? Sí, esto es muy surrealista. Y además que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no es ni más ni menos que lo mismo que es ellos. Además, cualquiera de las dos opciones es mala. Una, que lo sabían todos. O dos, que no lo sabía ni nadie. Cualquier cosa de las que creas es mala. Y eso que ha dicho Macio antes de que los extranjeros no se metieron. Bueno, yo creo que es algo más grave que eso. Porque cuando ven banderas rojas, como tú has dicho, no es que no se metan. Es que lo ponen en otro montón. Y se dedican a ponerse cortos contra ello. Sí, sí. O se lo pasan a alguien especializado en eso. Es decir, aquí se han creado oportunidades enormes para ganar dinero basado en una bomba que era una bomba de relojería, sabiendo que iba a estallar en un momento dado. Con lo cual tú te pones una posición y te vas de vacaciones a Bermudas y cuando vuelves eres millonario. Sí. Y todos los inversores y demás, pues eso, a pagar. Aquí vemos a Cospedal diciendo a Rato le tendieron una trampa. Pujalte, la culpa es de Mafo. La banca también dice que se ha enfadado mucho. Ahora, ¿qué pasa? Que el malo de la película va a ser el gobernador del Banco de España cuando lo que es una pieza más de todo lo que ha pasado. Y hasta hace poco no alabábamos a Mazo. Bueno, de según y quién, ¿eh? Nosotros no le hemos alabado nunca, pero... Bueno, quiero decir, en general no se alababa a Mazo en ciertos sectores hasta hace poco, Sí, diciendo sí, que era sí. la única pieza más o menos honrada de todo. Sí, sí, era un gobernador ejemplar hasta hace poco, sí. Y ahora ya le van a convertir en el malo de la película cuando le queda, ¿cuánto? ¿Si no le queda un mes en su cargo? Sí, claro. Sí, pero ¿qué más da? O sea, ¿el qué más le da? Tú Claro, te vas con su jubilación, ya me puedes insultar todo lo que quieras. Por eso mismo. Sí, pero vamos, yo estoy convencido de que aquí el tema es la omertá, o sea, es la ley del silencio. Aquí se han callado todos y todos sabían lo que había. Sí, sí, Eduardo. No, es innoble atacar a quien no se puede defender. Tú tienes dos opciones, o le destituyes o nada. Pero eso de criticar es muy fácil. Como él no puede contraatacar, él no puede atacar al gobierno, obviamente. Es muy fácil criticarle. Y muy miserable. Porque destituyele. No, y más quedándole tan poco tiempo, ¿eh? Es que si tuviera todo su cargo por delante, creo cuántos años es el cargo de gobernador, 7, 8, que no recuerdo bien. Pero vamos, si tuviera... Sí, pero de todas formas, no han descubierto hoy que la engañaba a Rato, o Rato supuestamente lo descubriría hace meses, ¿o no? ¿En qué quedamos? Bancaja y además están metidos todos, ¿no? Hasta cierto punto. Es decir, todo esto salió a la luz bajo el PSOE, el gobierno del PSOE. Ahora Rubalcaba sale defendiendo la medida diciendo que tiene ahí sus ahorros, con lo cual no debemos de preocuparnos de ningún modo.
pero al mismo tiempo, bajo el PSOE y con Manfo a la cabeza del Banco de España, lo coge luego Rato, el exministro del PP, y ahora el relevo llega con Rajoy. O sea, quiero decir que todas las fuerzas políticas nacionales están metidas en esta operación de algún modo. No, vamos, yo lo veo clarísimo que es así. Aquí es la ley del silencio. Y a mí lo que me gustaría, Eduardo, realmente nos están diciendo por ahí, nos están pidiendo que digamos que qué alternativas había en estos momentos, porque se supone que la situación de Bankia era desesperada, ¿no? Para que hayan decidido dar un paso como este. Pero ante esa situación desesperada, ¿qué alternativa podía haber a la nacionalización? Ya sé que le pongo aquí en un compromiso, pero bueno, como nos lo han pedido. Prácticamente ninguno. Es verdad, Eduardo, lo que he leído, creo que ha sido en el Confidencial Digital, que alguien citando a la Asociación Española de Banca diciendo que esto ha sido esto se lo han ido inventando un poco, ha sido una fuerte incompetencia por parte del gobierno, y que hemos estado, lo que decían ellos, 5 minutos de cargarse el sistema bancario en España. A 5 minutos de cargárselo, bueno. Voy a buscar la cita si queréis, espera. No sé si tan cerca, tan mal hemos estado, Eduardo. Eso lo debe decir el que sabe cómo han ido el flujo de depósitos. Claro. Yo, desde luego, si son verdad los rumores que ha habido de que tuvo que acudir el Banco de España varias veces en ayuda de Bankia con inyecciones de liquidez durante esta semana, porque estuvieron en riesgo de tener que echar la persiana por falta de liquidez para las retiradas de efectivo por caja, realmente sí debimos estar muy muy cerca de un pánico bancario. Os leo la cita para que sepáis por dónde voy. Viene del Confidencial Digital de hoy. Dice: la banca española tiene todavía el escalofrío en el cuerpo por las últimas 72 horas transcurridas desde que estalló el caso Bankia. Fuentes cercanas a la AEB se hacen cruces de la torpeza del gobierno. Citan: hemos estado a 5 minutos de desatar el pánico bancario. Los banqueros están escandalizados con la actuación del gobierno por las improvisaciones y la falta de explicación pública. Pues yo creo que también muchos nos podíamos escandalizar de la actuación de los banqueros al ocultar sistemáticamente las cuentas reales de sus entidades y que no las sepan más que unos cuantos, ¿sí? Eso me parece a mí. Lo que pasa es que tenemos la vivienda cayendo, por ejemplo, a la mayor tasa desde que empezó la crisis. Entonces, decir que se basan en el sistema y se va a poner los precios, los valores se van a igualar a precios, es un poco como intentar cambiar la rueda del coche sin bajarse. Y admitir que la cosa está difícil en ese aspecto. Eduardo, ¿tú ves esto como...? Y en la era del YouTube, pues yo lo digo varias veces, solo necesitas 2 o 3 colas en ciertos sitios para que estés con 3 o 4 millones de visitas. Claro. Yo creo que ese es el problema, que ahora mismo bastaría con que se empezaran a formar colas en un par de entidades financieras para que se armara el pánico bancario, pero en nada. Sí, porque eso es de que el gobierno garantiza con quién. Con que el fondo de garantía de depósitos que está vacío, ¿con qué garantiza? Exactamente. ¿Dónde tienen los fondos? Es que no los tiene en ningún lado. Esos fondos el Estado. Es que es absurdo. O sea, ellos lo único que van a poder hacer en caso de que haya un problema con una entidad financiera es darle un papel a la gente en el que diga: usted cobrará, no sabemos cuándo, pero cobrará sus 100.000 euros. Y punto. No pueden hacer otra cosa. O sea, que ese cuándo puede ser igual dentro de 5 años que de 10 que de 20. Y a saber en qué se lo pagan. O les pueden pagar en bonos del Estado. A 100 años a lo mejor. Bonos perpetuos. En fin. Sí, Matthew, que le querías preguntar algo antes a Eduardo. Sí, perdona, te interrumpí, Eduardo. Quería preguntar si realmente, hablando del pánico bancario, el posible pánico bancario,
y el efecto o el componente sistémico de esta crisis. Realmente con la rapidez con la que se ha desatado todo, que la semana pasada Rajoy ya estaba diciendo todavía que no habría más dinero público para los bancos, luego anunció el lunes que el viernes lo trataría en el Consejo de Ministros y no llegamos ni al miércoles por la noche antes de que la intervención se haga efectiva. Realmente Bankia es una pieza clave mayor en el sistema bancario español. Luego realmente crearía un pánico sistémico en todo el sistema si no hubiesen intervenido a Bankia. Pues adelante, Eduardo. Ahí queda eso. Yo creo que sí. Si no hubieran intervenido, sí. De hecho, estaban creándolo ellos mismos, diciendo que las cuentas estaban mal, no dando ninguna alternativa. Saliendo, el único que se dijo algo fue Rubalcaba. Entonces, el problema es que cuando tú tienes un depósito, no solo tienes que fiarte en lo que diga el gobierno, sino lo que hacen el resto de depositantes. Es decir, es como cuando te persigue un oso a dos excursionistas, y un excursionista se para y se cambia el calzado y se pone zapatillas deportivas. Y el otro excursionista le dice, pero con eso no vas a vivir del oso. Y el otro dice, pues no me hace falta, solo tengo que correr más que tú. Es decir, en un proceso de esos, el que se queda en casa pierde los ahorros. Un proceso de pánico es incontrolado. Y eso es de decir que hay problemas en un banco. Y punto. Es como en la megafonía de un transatlántico, ¿no? Señores, nos estamos hundiendo. Buenos días. No puedes decir eso solo. Tienes que decir, nos estamos hundiendo, diríjanse a los botes o hagan algo. Pero no puedes decir, nos estamos hundiendo, buenos días. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Sí, a mí me chocó mucho que fuera Rubalcaba quien saliera en la televisión diciendo que no había que preocuparse, que los ahorros y los depósitos estaban seguros. Eso en todo caso sería el papel clave del gobierno en un momento así. Pues eso te demuestra a qué nivel se está moviendo el señor Rajoy y también que el papel que Rubalcaba también está recibiendo instrucciones por ahí, ¿eh? Sí, pero el mercado bajista lo que destruye es la confianza. Se va destruyendo. Primero los participacionistas pierden su dinero, luego las acciones del banco quedan a la mitad, luego pasa esto, luego nadie sabe nada y la confianza de la gente que se ha construido durante décadas se va destruyendo poco a poco. Y se está preparando se está creando un entorno muy peligroso, donde ya la gente no se crea nada de nadie. Los de fuera ya está pasando, afuera ya no se cree nada de nadie, de lo que se diga aquí. Porque han quedado mal todos, Banco de España, Rato, el PP, el gobierno, todos han quedado mal. Sí, se están perdiendo toda la credibilidad. ¿Tú también percibes eso, Matthew? Que se está perdiendo la credibilidad. Sí. En lo que he leído hoy en la prensa acerca de esto, muchos artículos de varias fuentes han citado ese punto. Que ya han destacado que antes el gobierno y todas las autoridades decían una cosa, defendían una postura, y ahora ha quedado patente que no es así, que durante ese tiempo pues alguien mentía. Sí. Si nos acordamos, la primera medida que tomó Rajoy cuando llegó al gobierno, uno de esos viernes, fue la reforma del sistema financiero. Dijo que ya estaba arreglado el tema. Ahora vamos a la versión 2.0. Claro, eso es decir, ¿hasta qué punto si seguimos todos los viernes, como decía, anunciando reformas nuevas y reformas financieras y reformas de otro tipo, qué es lo que se está reformando? O sea, ¿por qué no vamos ya a la raíz de todo? ¿Dónde está el meollo? Pues posiblemente porque la verdad sea demasiado mala, ¿no? Tal vez esto es como un diabético que se niega a reconocer su enfermedad, ni se toma la tensión, ni se mide la glucosa, ni el colesterol, ni nada, porque la verdad es demasiado mala, es decir, que ya no va a poder seguir comiendo dulce ni comiendo continuamente, y que es lo que más le gusta. Pues esto más o menos es igual. Sí, yo no sé quién ha sido, si ha sido... Hay un artículo de Rubini en el Financial Times hoy que habla de esto y yo no sé si fue ese o ha sido un artículo de Bloomberg, pero alguien comparaba también, hablando del temor de la medicación y diagnosticar y tratar de forma correcta desde el principio del problema, desde la raíz. Ponían como ejemplo lo que se hizo en Estados Unidos y en el Reino Unido, con Northern Rock y no sé qué entidad en Estados Unidos, diciendo que ya ha pasado 2 o 3 años desde eso, pues ya los gobiernos están recuperando dinero. Pero aquí, como se aplazó todo y se intentó reconocer y defender la salud del sistema bancario español,
pues ahora ya estamos con esta patata caliente. Bueno, pero es que el problema que ha habido aquí, Matthew, es que siempre se ha ocultado desde el primer momento sistemáticamente la verdad, porque la verdad hubiera significado la quiebra inmediata del país, o sea, la insolvencia inmediata del país, porque la verdad era tan mala y tan grave que inmediatamente hubiera quedado destruida totalmente la confianza de los inversores extranjeros en nuestra capacidad de pagar la deuda. Yo pienso que eso se ha hecho así por esa sencilla razón. Entonces se ha mentido sistemáticamente desde que estalló la crisis a finales del 2007. Por razones de Estado, digamos. Sí. Razones de que, claro, entonces, tú imagínate la situación, una insolvencia súbita del país que se hubiera producido tan pronto como en el año 2009. En ese momento, ¿qué pasa? Aquí se desencadena un proceso de rescate que a saber cómo lo hubieran podido armar. Esto hubiera sido una depresión fulminante y súbita, se hubiera paralizado prácticamente la actividad económica. Se hubiera armado, esta gente no hubiera sobrevivido a nivel político, ninguno de ellos, de los que estaban ahí arriba. La gente que estaba en toda la oligarquía financiera hubiera quedado barrida de sus puestos. Tampoco hubieran podido sobrevivir en un proceso de ese tipo. Entonces, lógicamente, ellos lo que hicieron fue mentir como bellacos, sobre todo sobre lo que estaba pasando realmente en la economía del país, sobre cuál era la situación del sistema financiero, sobre cuáles eran las posibilidades de repagar la deuda. Y claro, han estado pidiendo más prestado para ir prolongando esta agonía, y ahora ya es cuando se está empezando a descubrir la verdad que es todavía peor de lo que era en 2008, lógicamente, porque tenemos mucha más deuda y la capacidad de reacción de la empresa española pues es mucho menor. Y los pisos vacíos siguen allí. Si se tenía que aplazar entonces así y mentir por razones de Estado en el 2008 y llevamos, digamos, 4 años haciendo eso, y ahora estamos diciendo que con Bankia estamos destapando esa mentira, esa gran mentira de Estado, ¿qué es lo que vamos a provocar a nivel de los inversores internacionales? ¿Qué es lo que vamos a provocar a nivel sistémico? Pues lo que ya estamos viendo, ¿no, Eduardo? No, ellos ya están con los de espanto. Aquí hay un artículo del Financial Times acaba el artículo con una lista de Nomura diciendo: el mercado ya no se cree en los números ni del Banco de España, ni de los auditores de los bancos, ni de los bancos. Ya no se los cree. Muy bien. Entonces ya, digamos, somos nosotros mismos. Y, hombre, yo creo que más que porque hubiera una maldad intrínseca en origen, simplemente era ganar tiempo. Como dice Manuel Rey, al final lo de ganar tiempo es la cosa más cara que existe. Y es lo que ha pasado. Pues ahora nos ha cogido el toro y hay que salir por la tele un día diciendo que hay que rebajar subsidios, pensiones, pagas extras y demás, y al mismo tiempo hay que inyectar 200.000 millones en la banca. Yo creo que de cara alguien tiene que salir y decirlo. Obviamente no lo van a decir, pero el problema es que no decirlo, la mentira ya cada vez tiene rendimientos decrecientes. No decirlo no te va a llevar a nada, tampoco, porque fuera ya no te creen. No, si el problema además es que aquí ahora mismo, en el nivel de insolvencia que estamos, los recortes del gasto público deberían ser tan brutales que aquí no hay un solo político que sea capaz de hacer eso, porque además, como se ha estado mintiendo sistemáticamente a la población durante años, pues la gente tampoco es consciente de la gravedad del problema, es que no se lo imaginan ni por asomo. Sí. Matthew, ¿que ibas a decir algo antes? Sí, iba a decir algo. Bueno, perdona. Que se me ha olvidado. Lo que comentaba. Iba a decir que sé que se hay una tele diciendo esas cosas, pero lo tenemos ahora mismo porque al señor Rajoy no le gusta salir en la tele diciendo nada. Y mucho menos admitiendo realmente cómo está el panorama. Y si el problema es ese, en el fondo, si el problema, como ha dicho Eduardo ahora mismo con el artículo de Financial Times citando al analista de Nomura, diciendo que ya nadie se cree los números ni del Banco de España, ni del gobierno, ni de las entidades, eso no nos pone en la misma postura, en la misma posición en la que estaban los griegos hace 2 o 3 años, cuando no con las cuentas de los bancos, sino que ellos mentían con sus cuentas nacionales, ¿no? Pero
pero no es el mismo nivel o parecido nivel de desconfianza. Sí, sí. Desde mi punto de vista, sí. Si los inversores extranjeros no se creen al Banco Central del país, son niveles bastante altos. Sí, sí, ni al Banco Central ni al gobierno del país tampoco. Ya hemos recuperado la comunicación con Eduardo. Eduardo, estábamos comentando todo el tema de la pérdida de confianza y de que si esto se puede llegar a la misma situación a la que llegó Grecia, en que ya nadie se creía nada de lo que dijera ni el gobierno, ni el Banco Central, ni nadie. Y el problema es que el coste político de reconocer la verdad es tremendo, es inmenso. El coste que no podría sobrevivir el gobierno, ¿no? Entiendo a eso. No. Salvo Yo que muchas veces un mecanismo que permitiera la financiación desde fuera, pero es dudoso que eso lo vayan a tolerar cuando no lo han permitido ni Irlanda, ni Portugal, ni Grecia. No, y claro que si han estado mintiendo, ¿por qué van a fiarse de la misma gente que les ha estado mintiendo? Es que no tiene ninguna lógica. Ahora te voy a dar el dinero, ¿para qué? ¿Para que me sigas engañando? No tiene lógica. Sí, Matthew, perdona. Sí, no, hombre, igual una explicación a eso es el componente sistémico que supone Bankia. Ya saben que, bueno, siguen mintiendo o sigue existiendo ese agujero negro que nadie sabe el tamaño que tiene, pero como no lo hagamos, pues nos cargamos el sistema entero o tenemos ese pánico bancario. Iba a decir que a mí, yo muchas veces aquí con mis alumnos y mis amigos, hablando de todo esto un poco, hemos comentado la gran falta de estadistas en nuestra democracia y gobierno moderno. Nos echan en falta esos estadistas. Tenemos un montón de políticos, pero parece que ni en Reino Unido, ni en Francia, ni en ningún sitio, y menos en España, tenemos hoy en día a estadistas capaces de ser honestos, de poner en marcha un plan coherente para solucionar estos problemas de verdad a largo plazo. Sí, vamos, yo creo que es un problema intrínseco a la propia organización del sistema político. Como bien hemos comentado muchas veces aquí en nuestros programas, es decir, que el sistema político tal y como está organizado, pues lo que favorece es que estos individuos como Rodríguez Zapatero, como Rajoy, lleguen a la cúpula de los partidos. Vamos, por lo menos esa es mi opinión. Si Eduardo estará de acuerdo. Sí, bueno, también es un proceso, la crisis ha llegado a los partidos también, no en el sentido de que no tengan dinero, que tienen más que nunca, sino que los partidos se han desestructurado y se han convertido en plataformas, digamos, territoriales o de individuos. Entonces, por ejemplo, no hay una comunicación de abajo arriba, como Zapatero no se enteró, los cientos de miles de afiliados al PSOE, nadie comunicó a la dirección que había una crisis, no, y entonces el de arriba no se enteraba de nada. O Rajoy no se enteraba del déficit de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ni de los problemas de Bankia gobernadas por Rato. Es decir, el partido político son como los americanos, son plataformas, digo, maquinarias de poder, pero ya han perdido incluso la capacidad que tenían antes de, digamos, por lo menos de generar un pensamiento único dentro de ellos. O incluso, o hacer que la información circule de arriba abajo, eso ya lo han perdido completamente. Entonces, no están capacitados para gestionar la situación, ni siquiera conocen los datos. Sí. Que ese es el gran problema. Ya lo he comentado varias veces en estos programas, que me quedé asombrado cuando me llegaron noticias a través de una persona próxima a mí que había estado comiendo con el señor Rajoy una comida cuando todavía estaba en la oposición, una comida vamos, íntima, y este señor se quedó asombrado de que Rajoy desconocía totalmente cuál era la realidad de la situación económica del país. Por eso todo lo fiaba pues a la confianza que iba a generar automáticamente su llegada al gobierno. Sí, pero ya hemos llegado a tal nivel de destrucción de la confianza que ya solo se soluciona con que venga gente de fuera y empiece a ver todos los libros. Sí, así es. Todo lo demás son cuentos de calleja.
Así es, Eduardo. Ahora mismo la desconfianza es tan grande que solo se fiarían de eso, que hubiera aquí una comisión permanente de la Comisión Europea o del Banco Central Europeo o del FMI revisando continuamente, pues permanentemente en el Ministerio de Economía, en la Agencia Tributaria, en el Instituto Nacional de Estadística, pues revisando absolutamente todo lo que va saliendo. Por ejemplo, ¿qué validez se pueden dar incluso a las previsiones de déficit del año que viene? Claro. Que puede ser 5, 6, 7 puntos de arriba o abajo. Abajo no creo, sería por arriba, incluyendo el rescate bancario, que no computa, al parecer. Quieren hacer una especie de, según unos rumores, endeudar al Fondo de Garantía de Depósitos, prestarle dinero a los bancos y que el Fondo de Garantía de Depósitos use ese dinero para salvar a los bancos. A ver, ¿cómo es eso? Que quieren prestarle dinero al fondo. Sí, el Fondo de Garantía de Depósitos, los bancos le prestarían las aportaciones previstas para los próximos 10 años, se las prestarían ahora, como forma de préstamo. Y el Fondo de Garantía de Depósitos con ese dinero seguiría salvando bancos. Entiendo, es decir, que los bancos prestan dinero a sí mismos para salvarse a sí mismos. Esto es como el señor esto es como lo del barón de Munchausen, ¿no? Que se quería levantar a sí mismo, ¿cómo era? Tirándose de las coletas, ¿o cómo era? Sí, o como Mr. Bean cuando metía el regalo en el calcetín y al día siguiente lo descubría. Sí. Es una forma ingeniosa de convertir deuda en patrimonio neto. Y además en los balances de los bancos. Ahora mismo hay muchas casas vacías y mucha deuda pública, si no me equivoco. Sí, el problema es que los balances de los bancos están totalmente podridos. Pero no de Bankia, están podridos los balances de todos los bancos que hay en España. Y a mí me preocupa que estéis diciendo que se siguen rescatando. Es decir, venga, rescatamos ahora Bankia con casi 5.000 millones, más el agujero negro que nadie sabe cuánto va a ser de aquí al verano, aquí queda 6 meses, cuando alguien llegue a meter mano en las cuentas de Bankia y intente sacar los números de verdad. Pero luego que se sigan prestando a 10 años con estos otros fondos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva ya, ¿no? O vamos a saber por fin cuánto dinero hace falta y qué entidad realmente hace falta rescatar. ¿Para qué vamos a estar vamos a seguir rescatando otras entidades durante un plazo indeterminado en el futuro, mientras al mismo tiempo estamos recortando todos estos gastos sociales y gastos de bienestar que realmente preocupan a la gente? Sí, además que están asumiendo valores de mercado cuando van a tener que cerrar bastantes cajas y van a tener que asumir valores de liquidación, que no es lo mismo valor del mercado que valor de liquidación. Valor de liquidación son los pisos en Seseña a 60.000 euros, que no era el valor de mercado antes de que empezaran a venderlos, sino la mitad o menos. Pero hay que cerrar entidades, aunque sea poco a poco, ya los activos no los vas a poder vender a valor de mercado, sino a valor de liquidación. ¿Y a quién le interesaría comprar esos activos? Es decir, si yo no sé la proporción, quizás Eduardo no lo puede decir grosso modo, pero si sus balances están llenos de activos inmobiliarios dudosos, más deuda pública, más depósitos en el Banco Central Europeo, aun reduciéndolo a un valor mucho menor de liquidación, digamos, ¿quién quiere comprar eso? Hombre, siempre un precio. Lo que pasa es que estamos hablando de precios como salió el otro día en un periódico irlandés, un señor que se había comprado un hotel impresionante en la costa por 1 millón de euros, pero era un hotel que tenía 50 o 60 habitaciones y nuevo a estrenar, pero son valores de liquidación. Claro, es que eso no nos podemos olvidar, y como el Estado tenga que liquidar patrimonio, pues vamos a lo mismo. O sea, ¿cuánto van a comprar el patrimonio del Estado? Tú imagínate. Claro, y quiero decir, si un señor en Irlanda se compra un hotel para 1 millón de euros y le sobran ese millón de euros y quiere invertir, luego con ese hotel puede hacer algo. Hombre, tiene un hotel que en su día costó 10 o 15. Efectivamente. Y con eso ya puede empezar un negocio, o dentro de unos años, si se cree ese cuento, volver a venderlo para regularizar esos activos. Pero si compras en vez de un hotel nuevo a estrenar con 60 habitaciones modernas y lujosas, si compramos en vez de eso 60.000 casas en Seseña o un montón de deuda pública del Estado español,
Luego, ¿cuál es el interés ahí? Tú imagínate, Matthew, que salgan a la venta a liquidación la mitad del stock de vivienda que hay ahora mismo, la mitad del inmobiliario que hay ahora mismo con problemas. Es que eso podemos estar hablando de, pues prácticamente de 1 millón de viviendas. Muy bien. Entonces, es que eso, simplemente eso serían ya más de 100.000 millones de pérdidas metidas a valor de liquidación. Y luego sigue contabilizando las participaciones industriales con una bolsa que está por los suelos y que se va a ir todavía más por los suelos. Es que ya se entra en un círculo vicioso que no tiene fin. O sea, ya vas liquidando y liquidas pues ya a precio de derribo. Para eso me refiero. Entonces, si tú eres inversor, imaginemos que somos Jim Rogers o algo así, ahí en Singapur viendo España y diciendo, bueno, si me rebajan el precio de Bankia o si me rebajan el precio de esta entidad, invierto. Pero si tenemos una visión a largo plazo de cómo funciona todo el sistema, todos los componentes del sistema, yo sigo teniendo la pregunta de por qué quiero invertir en eso. No veo que se rentabilice ni siquiera a medio o largo plazo. Bueno, pero hay un precio en que ya el coste se convierte en una especie de billete de lotería. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, los terrenos de Alcorcón, donde que en principio se iban a hacer pisos hace años. Y esos terrenos a lo mejor hace un año no valían casi nada, porque como se paró la promoción, pues ahora viene el de Las Vegas y te los compra. Pues a lo mejor si has entrado a comprar en el fondo del mercado, has multiplicado por mucho tu dinero. Pues igual pasa, tú puedes comprar un solar de abandonado que por nada, pero es simplemente un billete de lotería. Pero claro, estás pagando el precio de un billete de lotería. Que a lo mejor hay que decir, y estamos suponiendo que como el caso del hotel, pues con Eurovegas tienen un plan adicional para usar ese terreno y esos edificios para generar un negocio encima de eso, digamos. Sí, pero hay muchos activos inmobiliarios que veo yo por ahí que no tienen esa salida posterior. Claro. Bueno, pero si tú tienes dinero y pues voy a comprar unos pisos en la costa que valían 100.000, los voy a comprar en 30.000 euros y a lo mejor conozco a uno que se los va a intentar vender a unos chinos, por ejemplo. O sea, siempre tienes una salida. El precio es lo que soluciona el problema siempre. Sí. Siempre puedes tener una expectativa. Claro, eso, claro, significa precios bajísimos comparado con lo que están pidiendo ahora. Esto es como lo que pasaba durante aquí en España en los años, pues cuando la crisis inmobiliaria de los 90, cuando estalló la burbuja anterior, que no estalló del todo, por desgracia, pero vamos, cuando estalló la burbuja anterior, que se veía a los subasteros pues comprando a precios absolutamente ridículos, ¿no? Los pisos embargados. Pero si la solución es vender todos esos pisos, digamos, en la costa a los chinos, que ya han aparecido artículos diciendo eso, y tengo yo contactos en Facebook que dicen que efectivamente trabajan en ese campo en Valencia, por ejemplo, y sí se están vendiendo más pisos extranjeros. No, sí, hombre, pero que tú ten en cuenta que ahora mismo el nivel de ventas, el nivel de inversión extranjera en el inmobiliario haría que sería para liquidar todo el problema que tenemos aquí aproximadamente en unos 100 años. O sea, porque está en un nivel bajísimo. Y a mí se me ocurre otra pregunta adicional por ese camino. Teniendo en cuenta el efecto de la inmigración que ha habido en España en los últimos 10 años, ¿alguien ha pensado en si esa salida es deseable? Es decir, si vamos a vender 1 millón de casas a extranjeros de distintos países, esa opción con la inmigración que ya tenemos aquí, ¿es deseable vender tanto a tanta gente extranjera? Bueno, pero es que el que se lo vendas a esa gente tampoco creo yo que signifique que vayan a venir a vivir aquí, como no sean rentistas. Si son rentistas y están las casas hechas, pues bueno, bienvenidos sean, ¿no? Algo gastarán aquí. ¿Sabes? Si realmente ese era el plan de esta gente cuando montaban la burbuja inmobiliaria, ellos decían, aquí al final nosotros nos vamos a dedicar ellos exportarán máquinas, pero nosotros vamos a exportar casas para los alemanes cuando se jubilen y vengan aquí, lo cual, bueno, era ridículo porque significaba que no habían echado ni 2 números, ¿no? Sobre cómo funcionaba la economía española, pero en fin. O sea, el plan se basaría en encontrar con un chino o un ruso más.
Es decir, no contarle cómo está el panorama del mercado español. Pero que eso no va a pasar, ¿sabes? O sea, es que es un plan absurdo. Tú puedes encontrar, yo qué sé, 10.000 tontos, pero no vas a encontrar 1.000.000 de tontos, que es lo que hace falta para arreglar esto. ¿Sabes? No, además el producto no es el que comprarían afuera, pero el afuera te pueden comprar en una urbanización con sus servicios, pero no te van a comprar pisos en mitad de ciudades industriales o en mitad de un pueblo de Valencia Grande, en altura. Eso. Es que además, ¿quién va a venir a comprar las viviendas esas que se han hecho, por ejemplo, en Ávila, que tiene ahora mismo vivienda para el doble de la población que hay en la provincia prácticamente? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién va a querer ir a vivir allí? Eso es por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? En el Mediterráneo hay un gran problema, pero el problema está en muchos más sitios, no solo allí. O sea, la burbuja es que se extendió por todos lados, prácticamente. O sea, quitando en cantidades, quitando el País Vasco, que no hubo burbuja de cantidades, que sí de precios, el resto prácticamente pues se extendió por a lo largo y ancho de España, por todos lados. Además, la segunda fase de la burbuja ya no fue exactamente en el Mediterráneo como la primera, sino que la segunda fase de la burbuja ya empezó a ir hacia adentro, a zonas que no son buenas dentro del Mediterráneo, y luego mucho por Castilla-La Mancha y por las provincias limítrofes de Madrid, por las provincias limítrofes de Barcelona. O sea que hubo ahí un problema, pero realmente grave en la segunda fase, de cosas que van a ser muy muy difíciles de liquidar. Es que si no quieren reducir el tamaño del sector financiero, que es la estrategia que han seguido hasta ahora, es drásticamente a la mitad o menos, se van a acabar comiendo entre ellos en cuanto dejen de meterles mega inyecciones, porque no hay país para un sector financiero tan grande, para el nivel de crédito que se da, ni el sistema financiero puede soportar un Euribor al 1 y pico, o al 1, o por debajo del 1, que puede estar dentro de poco. Eso, ¿cómo vive un sector financiero sobredimensionado de eso? Es imposible. Tienen que reducir capacidad, pero reducir capacidad significa liquidar activos. Con lo cual están en una especie de dilema donde no pueden, cualquiera de los dos caminos que hagan, que es o mantener más o menos el apaño como han hecho hasta ahora, mantenerlo en marcha, o tratar de sanearlo, es todo problemático. Las dos tienen sus problemas. Aquí no hay noticias buenas por ningún lado. Sí, si la situación es realmente mala. Ahora mismo van a intentar aliviar un poco las cosas metiendo, yo supongo que meterán otra LTRO, pero vamos, ahora mismo en la situación que estamos, eso solo va a valer para que los inversores extranjeros vayan liquidando inversiones en España o de activos españoles y se las vayan llevando a otro lado. Yo no veo que vaya a valer para otra cosa. O sea, al final, a la situación que vamos a llegar es que la deuda española indirectamente va a ser propiedad del Bundesbank a través de los pasivos que mantiene frente al eurosistema con el Banco de España, y el Banco de España a su vez con las entidades financieras españolas, que van a ser las propietarias de esto. ¿Y si se hunde el euro mientras? Quiero decir, con todo lo que está pasando en Francia y Grecia, y si Grecia, por ejemplo, se sale la semana que viene del euro con un nuevo gobierno de izquierda, de extrema izquierda, como se está leyendo ahora mismo en la prensa, ¿qué efecto tendría eso en el sistema español ahora mismo? Además de lo de Bankia y además de lo que hemos comentado, la confianza y el tema inmobiliario y el sistema financiero y las mentiras y el desconocimiento y la desconfianza, si la semana que viene Grecia se sale del euro, ¿qué ocurre aquí? Hombre, yo espero, Matthew, que por lo menos esperen a que metan otros 300.000 millones en el ETRO a la banca española, porque así, cuando pasara eso, ya no habría casi que renegociar la deuda, porque todo iban a ser deuda del Banco de España con el eurosistema, indirectamente con el Bundesbank, con el Banco de Luxemburgo, con el Banco de Holanda y con el Banco de Austria. Porque una vez que... Pero fíjate que hay una posibilidad más terrorífica de que Grecia se salga del euro, que es que Grecia empiece a imprimir euros a su cuenta. Sí, claro que puede pasar. Si entra ese y
y en un momento dado que hipotéticamente no llega el dinero de fuera, hay que pagar nóminas, hay que pagar pensiones, y aquí está mi amigo, el jefe del Banco de Grecia, con control sobre las prensas, pues y es muy difícil resistir esa tentación. Claro, Enviar todo el carajo y llamar a la planta y decir que imprímame 500 milloncejos para mañana por la mañana. Claro, Y exactamente. dice, como las balas, dice. ¿Y eso dónde nos deja? A todos los europeos. Sí, no, y es que puede pasar perfectamente eso, en un momento dado. O sea, que eso era lo que comentaba hace ya pues yo creo que casi, esto es de principios del 2010 de finales del 2010, comentaba nuestro amigo de Facebook, San Constanzo, que es un economista norteamericano, decía, pues si aquí lo que tiene que hacer el Banco de España es ponerse a imprimir euros. ¿No? Claro. Porque además eso es muy difícil para el Banco Central Europeo ponernos en cuarentena, ¿eh? ¿Por qué va a hacer? Empezar a decir que billetes que tengan esta clave, mañana la cambiamos. Que fíjate el problema. Bueno, problema pero que es el poder. Eduardo, es que ni siquiera tienen que ser euros físicamente. Es que simplemente se pueden crear. No, para eso sí lo pueden parar, ¿eh? Pueden parar el descuento hacia afuera. Pero lo que no pueden parar físicamente es la impresión de papel. Ah, bueno, eso también, desde luego. O sea, ellos sí, porque ellos pueden exigir que todas las transferencias hacia afuera estén saldadas, o sea, que no dejen crecer ya más el saldo del target. Pero eso se crearía un caos. A ver, si hacen eso es el fin del euro, ¿eh? Si paralizan el sistema target, ¿eh? No, yo no creo que pudiera sobrevivir el euro a eso. Si lo hacen con un solo país puede ser. Sí, si lo creemos imprimen 500.000 millones o 500 millones de euros de más de un día para otro y los meten en el sistema, ¿cómo lo sacas luego? Dices que los euros griegos no valen. No, ese es el problema. Eso es muy, muy difícil de controlar. Oye, sí, es lo que dice Eduardo, lo veo totalmente razonable. ¿Cómo se puede controlar eso? Pero al fin y al cabo, un estado que tenga prensas de impresión y le vas a poner a la gente que la gente se quede sin cobrar X. O sea, puedes, o sin llegar al extremo de hacerlo físicamente, puedes llegar a usarlo como chantaje. O me llega mañana el préstamo, o le doy al botón y me pongo a imprimir monedas. Sí, pues no me extrañaría, que acabáramos llegando a eso. Porque al fin y al cabo, el proceso del fin del euro, como no es como un matrimonio, no el divorcio no viene de un día para otro. Primero empiezan las peleas y el objetivo obvio para pelearse es quién imprime el dinero y por qué. ¿Por qué a Irlanda le prestaron el 100% del PIB para salvar a su banco y a mí no me prestan más del 30%? A España. Me parece injusto. Nosotros tenemos derecho a otros 700.000 millones adicionales. Sí. Ese es el mismo argumento que tiene la persona, el español de a pie con los rescates en general de la banca. Es decir, porque a mí en mi pequeño negocio no se me rescata, pues no lo necesito, pero cuando cae Bankia, pues en 2 días tenemos ya el dinero. Sí. Me parece un argumento que cuando las cosas se vayan poniendo difíciles se va a utilizar, ¿eh? Ahí la cosa se puede poner, pero dura. Que nadie se piense que está la crisis europea cerca de su fin, porque de eso nada. Esto se está poniendo cada vez peor. Y además Sí. No, y que tenemos para rato, además, que esto ni se está poniendo cada vez peor y va a durar, pero mucho, O sea, esto no es una cosa que se vaya a solucionar pronto. Nunca, en duración, este periodo de estrés que tenemos es el que más ha durado de todos desde el mayo del 2010 que empezaron las crisis. Este en el que estamos ahora es el que más ha durado. Ya ha pasado un mes. Antes siempre llegaba y en 2 o 3 semanas bajaba, había algún tipo de medida y se solucionaba y bajaba la prima de riesgo rápidamente. En cambio llevamos más de un mes con la prima sobre 400. Sí, así es. Así es, y no encuentran manera de ponerse de acuerdo para hacer algo.
No, y además el problema es que ya siguen yendo por detrás, porque antes podían sorprender, siempre sacaban al conejo de la chistera, pero ahora lo que diga Rajoy mañana, ¿qué va a decir? Esto del Fondo de Garantía de Depósitos, que es un apaño de la peor especie, que parece sacado de una película americana de adquisiciones, de financiar al Fondo de Garantía para que a su vez financie a los bancos. Sí. O sea, va a decir que los bancos están saneados y que no necesitan dinero del Estado y que si lo necesitaran se lo van a prestar ellos mismos. Al mismo tiempo que aumentan las dotaciones. Es decir, no sé lo que va a costar, pero lo van a pagar ellos. La verdad es que... Es poco creíble. Sí, no, que no tiene ningún tipo de credibilidad. Cuando cualquiera dice, vamos, sí, cualquier extranjero dirá, bueno, es que los bancos españoles son una maravilla de beneficios. Y se va a ver las cuentas que publica el Banco de España y ve que ya no tienen beneficios en conjunto. Entonces, ¿cómo van a pagar, cómo van a financiar, cómo van a cubrir ellos mismos su propia crisis? Es que ni siquiera queriendo creérselo se lo puede creer uno. No tienen excedente y menos lo van a tener con un Euribor al 0,9. Cuando tengas 800.000 millones de hipotecas que te van a dar menos del 2%. ¿Qué excedente vas a tener? Entonces, si todo eso es ficticio, digamos, que es increíble, ficticio, es un mundo, digamos, casi ya surreal, no es posible. Grecia empieza a imprimir cientos de miles de millones de euros. Grecia sola. Tampoco hay que pasarse. Pero tampoco les hace falta eso. Pero quiero decir que si todo eso es ficticio, básicamente, y está afectando a la gente normal, ¿hasta qué punto interesa que un país siga en el euro? Porque sí. Es decir, si no sería la opción griega, por ejemplo, de salirse del euro, la posible opción griega de salirse del euro, aunque fuera un caos al principio, a corto plazo, medio plazo, a la larga no interesaría, llegado a este punto. Bueno, pues yo, la verdad, Matthew, es que el problema que hay ahora mismo con el euro es que no sé, que está en un sitio que o vas para adelante a una integración fiscal, pero ya total, o directamente esto se va a ir al garete tarde o temprano. Por eso lo digo, porque esta semana pasada hemos tenido Hollande en Francia, que ya Mercosur ha muerto, los griegos con la extrema izquierda, el colapso del centro, y han vuelto a elegir nazis al Parlamento griego. O sea, estamos ya ante ese, yo creo que a nivel estructural, a nivel filosófico, se acabó el euro. A no ser que a alguien se le ocurre un plan magnífico dentro de muy poco. Es que el problema de la centralización fiscal que tú dices funciona con centralización política. Claro, claro que sí. Que tú gastas y yo recaudo, pues lo que pasa en España. Claro, sería... sabe cuál es la respuesta a esta gran crisis a nivel mundial. Ni siquiera los mejores economistas. Volvemos ya al punto de siempre que hemos comentado varias veces en esta tertulia. Sí, la centralización política funciona si los presupuestos de todas partes se hacen en Bruselas. Ah, claro, es que sería pasar todo el poder a la Eurocámara, es lo que la gente no quiere. La gente quiere, no, yo sigo de alcalde, pero el dinero que me venga de un fondo común que está en Bonn. Ya, así no funciona en ningún sitio, ni funciona en Estados Unidos, ni en Suiza, ni funciona en ningún sitio. Si es confederal, es confederal, y cada uno se financia como puede. Y si no, es centralizado, y se financia el centro, pero decide el centro. Entonces eso de que me va a llegar el dinero de un fondo común ahí milagroso, eso no existe. Eso es. Entonces, si eso no existe, no hay acuerdo político, no hay respuesta filosófica, aquí no tenemos ningún plan, por mucho que nos estén diciendo que sí. Yo creo que esto es lo que llamamos aquí la patada adelante. O sea, disimulamos, miramos para un lado, para otro, silbamos y le damos la patada a la lata a ver si continuamos un tiempo más y pasa algo que nos saque de aquí. Pero el problema es que... Pero es que eso hay que saber, también para eso hay que saber. Y es lo que no he sabido. O sea, eso lo puedes hacer si evitas sorpresas, si evitas sustos, si haces garantías encubiertas al banco y vas soltando el dinerito por debajo y nadie se entera. O tienes a los dos partidos en el ajo. Es algo que quiere hacer ahora Rajoy también, dar garantías sin desembolsar dinero.
pero lo que no puedes hacer es dar sustos a la gente, entonces ya pasa lo que ha pasado, que se ha perdido la confianza. Bueno, ya hemos recuperado la comunicación con Eduardo. Bueno, ya más o menos hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto, o sea que si queréis nos vamos despidiendo. Vamos a ver, Eduardo, yo no sé si querrá añadir algo más antes de terminar, sobre todo lo que hemos estado diciendo. No, como conclusión, simplemente una conclusión muy sencilla: se ha perdido toda la credibilidad que tenía el sistema. A partir de ahí podrán pasar cosas buenas o malas, pero ya la gente no se lo cree. O la gente, digamos, que cuenta fuera. Matthew, ¿querías añadir algo para terminar? Sí, yo creo que el punto de reflexión en el que estoy yo ahora mismo es decir, preguntándome acerca de la viabilidad del euro como sistema. Lo de Bankia ha sido importante aquí en España y es sistémico y tiene importancia a nivel de cómo manejan los gobiernos y los banqueros la crisis y las instituciones y el flujo financiero. Pero a nivel europeo, yo me quedo con una pregunta acerca de si realmente esto va para adelante o no. Yo creo que no. Yo ya, viendo lo que está pasando en Francia y en el Parlamento griego, y con los problemas para componer un nuevo gobierno de coalición en Grecia, yo creo que difícilmente este proyecto del euro vaya a servir para ellos. Pues si queréis, nos quedamos ya con estas últimas reflexiones. Os agradezco mucho vuestra presencia aquí, por supuesto. Como siempre, muchas gracias, Matthew. Gracias a todos, Juan Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que podéis seguirnos en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.